Sí, vale. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. En este caso es una conferencia sobre el abordaje, sobre las actuaciones y buenas prácticas con jóvenes en contextos comunitarios. Para ello contamos con don Ángel Rey García. Él es trabajador social, director de la asociación Centro Trama, que está en Asturias, y es una asociación que se dedica al tratamiento con menores. También es coordinador de las jornadas de infancia y adolescencia en riesgo. Y sin más, vamos a comenzar la conferencia. Ahora ya estamos todos, hemos venido al descanso. Y luego ya continuaremos esta tarde. Bueno, sin más ya os dejo con él. Hola, buenos días a todos y a todas. Como reza el refranero popular español, es de bien nacido ser agradecido. Por lo tanto, quiero agradecer a la organización de estas jornadas la invitación y la posibilidad de estar aquí con vosotros y con vosotras, no tanto para haceros partícipes de conocimientos, que seguro que tenéis tantos o más que yo, sino haceros partícipes de lo que es mi experiencia y la experiencia del equipo educativo con el que llevo años trabajando, ¿no? Y trabajando en infancia, en jóvenes, adolescentes en general, y trabajando en el ámbito de justicia juvenil en particular. Espero que mi participación sea amena. Tenía que citar a los ponentes anteriores, me han dejado el listón bastante alto. Felicidades, aunque pequeña puñita que habéis hecho, pero bueno, espero que sea ameno, que sea divertido, que creo que las cosas entran mejor. Por eso, bueno, creo que tenemos con un pequeño consejo de Julio, yo creo que nos ayudará a empezar. Cuando hablo con un foro, con gente que no conozco un poco los perfiles, me gusta hacer un pequeño test inicial, entonces quiero que participemos un poco. Van a ser 3 preguntas muy sencillas. Vais a ver una primera imagen. Me gustaría que levantarais la mano aquellas personas que conozcáis el objeto que aparece en la imagen y que aparte de que lo conozcáis, lo utilicéis habitualmente. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos el primer objeto y me gustaría que levantarais la mano. Bien, bueno, me gusta, por lo menos estamos atentos. Me vale para medir un poco el nivel de atención. Hay uno que no levantó la mano, es que yo tengo fijo, bueno, hay un friki en el grupo, no pasa nada. Sea bienvenido también a estas jornadas. El segundo objeto también quiero que es lo mismo, quiero que lo veáis y que me digáis quién lo conozca y quién lo utilice también habitualmente. Muy bien, veo que no tenemos marineros en la sala, lo cual me vale para medir un poco también el nivel de sinceridad, ¿no? Porque la gente creo que sois sinceros y eso también ayuda a que mi intervención sea adelante. La tercera pregunta es un poco más compleja, vais a ver 2 objetos. Necesito que levantéis la mano aquellos que conozcáis los objetos y los utilicéis, pero los utilicéis de manera conjunta, ¿vale? Aunque los conozcáis de manera separada, los utilizáis de manera separada, no me sirve. Quiero que veáis los objetos y conjuntamente, si alguna vez los habéis utilizado de manera habitual. Bien. Todos somos mayores de edad, me gusta. ¿Sabéis? Los chavales con los que trabajamos, muchos no conocen el segundo objeto. Bueno, el primero tampoco lo utilizan mucho, el segundo no lo utilizan de manera conjunta, ya no tienen ni pajolera idea de qué estamos hablando. Con lo cual, muy bien, creo que estamos atentos, somos sinceros y somos jóvenes. Así que puedo continuar con la intervención. Menos mal, porque si no tendríamos un problema. Bueno, Asociación Centro Trama es una entidad sin ánimo de lucro, surgió en Madrid en la década de los 80 con todo el trabajo de intervención de calle y actualmente estamos en diferentes comunidades autónomas. Estamos en Madrid, en Galicia, en Alicante y en Asturias. En Asturias del año 98. Empezamos trabajando con programas de intervención con el ámbito de justicia juvenil, en el ámbito de reforma y actualmente también desarrollamos programas en el ámbito de la protección. Entonces, bueno, primero contaré un poco así en general, aunque como os digo, mi intervención en particular será en el ámbito de la reforma y por tanto centrado un poco en mi experiencia en Asturias, ¿vale? Tenemos Sidra, tenemos Fabada, también tenemos a Fernando Alonso, que no está pasando por la mejor época, pero el otro día había 2 madres hablando en el supermercado y decía: tengo un hijo como Fernando Alonso. Y dice: ¿eres piloto? No, tiene muchas veces, pero no juega ninguna carrera. Pero es bueno. Tenemos en Asturias y os quiero contar un poquitín lo que hacemos en el Principado y un poco, bueno, qué trabajamos y qué hacemos.
Como digo, trabajamos protección y reforma, y aunque son dos piezas separadas, también tiene mucho nexo en común. De hecho, hace años, por lo menos en el Principado de Asturias, todo el ámbito de reforma dependía del sistema de protección, ¿no? Estaba unido. Con el tiempo ha pasado todo el tema de reforma al Servicio de Justicia, que depende de otra consejería, pero históricamente venían unidos. Es que muchos menores que pasaban por el sistema de protección, que accedían al sistema de protección en edades de 4, 5, 6, 7 años, llegada a la edad penal, pues pasaban muchos de ellos al sistema de reforma. Esta situación que se daba, yo creo que en los años 80, 90 ha ido cambiando, y actualmente nos encontramos con una situación donde sigue habiendo un nexo entre protección y reforma, pero ha cambiado mucho el perfil. Y ahora el nexo existe no en niños que acceden al ámbito de protección en edades tempranas, sino que estamos encontrando un poco justo lo contrario. Menores con edades superiores que acceden a los dos sistemas. Y son dos perfiles diferentes con problemáticas diferentes. Por un lado, el tema de MENAS, menores extranjeros no acompañados, principalmente de origen marroquí, que al llegar al territorio nacional y demostrar documentalmente, con una radiografía, sabéis, de la muñeca, que son menores de edad y por tanto pasan al sistema de protección. Y paralelamente, y casi si no el mismo día, al día siguiente, al sistema de reforma, porque cometen delitos. Con lo cual, tenemos ahí un nexo entre protección y reforma. No sabemos si los primeros huevos por la gallina, pues no sabemos si están en la comisaría porque los pillaron, los denunciaron por un delito, o pues se presentaron para decir que son menores. Entonces, bueno, ahí los tenemos. Y otro perfil también de menores que compartimos en protección y reforma es todos los menores de 15 y 17 años relacionados con el tema de violencia filioparental o violencia familiar ascendente, ¿vale? Otra situación y otro problema que nos estamos encontrando a fecha de hoy. Por tanto, todo el sistema de protección que fue diseñado anteriormente para menores de 4, 5, 6 añinos, familias de 4, 5, 6 hermanos, con las situaciones de padres, ha cambiado totalmente el perfil. Nos encontramos en menores de protección con menores de 16, 17 años, donde particularmente creo que el sistema de protección o no se ha sabido adaptar o se está adaptando muy, muy despacio, porque desgraciadamente las problemáticas y las realidades van mucho más rápido que las soluciones que ponen nuestros queridos políticos. Por tanto, bueno, un poco las dos piezas que van en común, que nos hace también juntarnos y no olvidarnos de protección y reforma, aunque hoy día están en probablemente consejerías diferentes y profesiones diferentes, seguimos compartiendo nexos de unión, compartimos menores, compartimos espacios de formación, por tanto, bueno, estamos todos juntos. En cuanto a programas que desarrollamos en Asturias en el ámbito de la protección, tenemos un programa de alojamiento residencial para menores extranjeros no acompañados. Tenemos 2 recursos que se crearon ahora unos 6 años específicos para trabajar con menores extranjeros no acompañados, originalmente de origen marroquí, que es lo que más tenemos en Asturias. En Asturias hace 10 años oímos hablar que en Madrid y en el sur de España había un montón de menores marroquíes. En Asturias, como decía el Fillo, estaba lejos y iban a llegar, pero desgraciadamente la realidad ha hecho que sí que han llegado. Gracias a tanto frío, eso creían inicialmente, y han llegado y ha supuesto un boom. El sistema de protección se creó, como os decía, para menores nacionales pequeños, no para adultos en su país, menores aquí con 16, 17, 21, 22, 23 años menores, que llegan al sistema de protección y que han colapsado totalmente el sistema de protección en Asturias y se han creado recursos específicamente para ellos. Llevamos trabajando 5 años con esta población, como digo, con 2 recursos, y seguimos con ellos. Tenemos un centro de día para menores con problemas de conducta, en el cual, ubicado físicamente en Oviedo, que son derivados menores del ámbito de la protección, pero también se derivan menores que cumplen la medida de libertad vigilada, de asistencia al centro de día o la medida judicial de libertad vigilada, donde son derivados como parte de una actividad al centro de día. Tenemos un programa de estancia diurna que llamamos de Sol a Sol, que son para niños entre habitualmente 3 y 10 años, que son derivados al centro. Está ubicado en un piso físicamente y vienen con nosotros cuando salen del cole, bien quedan a comer en el cole o comen con nosotros, pasan todo el día con nosotros, quedan y vuelven a su casa a dormir, ¿vale? Y con nosotros están de lunes a viernes los días que son lectivos. Y con nosotros trabajamos todo el tema de comidas, de alimentación, de sanidad, de educación. Vamos, trabajamos con aquellos menores, eso es un poco el preámbulo para menores que se encuentran en una situación de desprotección. Antes de asumir la tutela o una medida de alojamiento, bueno, pues pasan por un recurso de este tipo. Como yo digo, es para aquellas familias que quieren, pero no pueden o no saben cuidar de sus hijos. Entonces hay una cierta situación de desprotección que no lleva a tal gravedad para sacar al menor inmediatamente de su núcleo de convivencia e internarlo en un centro. Entonces trabajamos con el menor y trabajamos con la familia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un programa que llevamos 3 años trabajando con él, aunque anteriormente trabajamos otras entidades en Oviedo, ¿vale? En Gijón, en diferentes poblaciones del Principado de Asturias. Tenemos un programa de apoyo en el entorno que va destinado, entre otros, a poblaciones menores involucrados en hechos delictivos menores de 14 años, que ahí salía el tema,
y sí que se trabaja, hay un programa específico para trabajar con esta población, que un crío de 13 años robe un CD en el Corte Inglés, quizás el problema no sea el CD en el Corte Inglés, sino que es a las 11 de la mañana un martes, y que hace un crío de 13 años a las 11 de la mañana un martes en el Corte Inglés, robando o no robando, y cuando llamas al padre no aparece, por tanto, bueno, de esa situación se desprende una necesaria intervención, porque salta la alarma en esa situación. Trabajamos entonces un programa de apoyo en el medio, con el menor y con la familia. Y finalmente, desde marzo de este año, gestionamos los puntos de encuentro familiar que hay en Asturias, en concreto de Oviedo, de Gijonia. Conocéis todos más o menos, una que es un punto familiar donde matrimonios que se prometieron y se juraron tener hasta la enfermedad y la salud de la enfermedad, pues se olvidan del juramento y su relación de pareja no es la más deseable y han de acudir a un punto de encuentro familiar bien para el intercambio del niño, de los hijos, en los fines de semana, o bien para llevar a cabo las visitas que han de ser tuteladas bajo la supervisión de un profesional por la situación que requiere el caso en concreto. Eso es un poco lo que trabajamos en protección, que son diferentes programas, y bueno, para ubicarnos un poquitín. En el ámbito de la reforma trabajamos con dos programas principalmente, el programa de medidas judiciales en medio abierto y el programa de mediaciones y actuaciones extrajudiciales. Cuando empezamos a trabajar en Asturias en el año 98 eran dos programas que estaban juntos, iban unidos, pero luego en el año 2002, si mal no recuerdo, se ejecutaban de manera separada por dos entidades. Trama gestionaba medidas judiciales y otra entidad gestionaba extrajudiciales, y desde hace 8 años hemos vuelto a gestionar los dos programas. Por tanto, desde hace 8 años para acá, por Trama pasan todos los menores infractores que se les impone una medida judicial en Asturias. Obviamente las de medio abierto, porque trabajamos directamente con ellos, y aquellas medidas de internamiento, obviamente cuando la parte de la medida que supone una libertad vigilada posterior al internamiento también pasan por nosotros. Por tanto, bueno, conocemos un poco el espectro de toda la población en el Principado de Asturias. El primer programa que os voy a contar, por tanto, es el programa de medidas judiciales en medio abierto. Llevamos desarrollando, como digo, desde el año 98, con aquel momento entraba la 5-2000, con 3 profesionales que empezamos en aquel momento, y actualmente está compuesto por 13 profesionales. Un coordinador específico del programa, un psicólogo y el resto son educadores que desarrollan todo el abanico de las medidas judiciales 5-2000 que contempla la medida. Por tanto, todas las medidas de medio abierto son derivadas al programa. Mientras que son derivadas al programa, un educador se hace responsable de esa medida judicial y es el educador el que hace la programación, la ejecución y la evaluación. Hace todo el proceso de ese menor en tanto en cuanto pase una medida judicial. Hace un programa de ejecución de medida en que se establece o se enmarca una situación actual del menor a nivel individual, grupal y comunitario. Marcamos unas necesidades o detectamos unas necesidades, unas carencias, unos objetivos encaminados a paliar en la medida de lo posible esas necesidades y unas actividades. Y unos objetivos encaminados en la medida de lo posible porque, bueno, cuando empezamos a trabajar en medidas, hicimos un pacto con Dios, Él no ejecuta medidas judiciales, nosotros no hacemos milagros. Por tanto, a fecha de hoy el pacto, por lo menos por su parte, lo sigue cumpliendo, nosotros algún milagro que otro que parezca mentira, pero no se entera. Entonces, bueno, ahí, obviamente, con menores con las que tenemos una medida de 20 horas de atención a la comunidad, los objetivos que te marcas no son los mismos que un menor con el que trabajamos un año, ¿no? Por tanto, bueno, hay que ser un poco conscientes de lo que tenemos, de lo que trabajamos. Como decía mi abuelo, que la cepa ventana no lleva balcón. Por tanto, bueno, sepamos si centremos en qué estamos trabajando, con qué trabajamos, con qué población trabajamos y qué medios tenemos. Sobre todo el ámbito de justicia juvenil, donde la medida viene muy determinada, sobre todo en un espacio de tiempo. Y eso delimita mucho una intervención. Quizás aunque la ley del menor habla del interés del menor, igual un menor que se le impone una medida de 40 horas en prevención de la comunidad, igual el interés del menor sería una medida de libertad vigilada, una medida de internamiento. Con lo cual, bueno, ahí choca. Comentario un día nos hacía un abogado y decía que, claro, la ley del menor, obviamente, es el mayor interés del menor, pero yo como abogado tengo que defender a mi cliente. Por tanto, el mayor interés del menor es que a este menor se le imponga una medida de libertad vigilada de un año para que podáis intervenir con él, pero mi obligación como letrado es que sea libre. Al final negociamos con el fiscal 40 horas en el de la comunidad de la puerta donde está en sala y todos quedamos tan amigos. Por tanto, bueno, pequeña crítica que soltamos y dejamos por ahí. Pero bueno, un poco eso, con los pies en la tierra trabajamos e intervenimos. Datos del año 2014 han pasado por el programa de medidas judiciales en medio abierto en el Principado de Asturias casi 300 menores. Como es la diferencia entre chicos y chicas es notable, creo que obviamente en el resto de comunidades autónomas supongo que iremos y barajemos cifras similares. De hecho, en años anteriores estábamos en un 90-10, ha habido un incremento de chicas en cuanto
menores que pasan por el programa. Son menos, pero los que cuando trabajamos en el ámbito sabemos que son menos, pero más complicadas. Por tanto, a la hora de intervenir requieren, aunque el número es significativamente inferior, sí que los medios y la capacidad de desgaste que genera de intervenir con ellas, seáis más listas, más inteligentes, más manipuladoras, más lo que queráis, hacéis más de dos cosas a la vez y esto nos vuelve locos. Por tanto, os puedo asegurar que sí que es verdad que es más complicado intervenir con población femenina y con población masculina. Más complicado. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos. 300 menores han pasado por el programa con diferentes medidas. Indiferentemente de los perfiles, me quedo con esta diferencia. Un 75% menores de origen nacional, un 25% de menores de población inmigrante. En Asturias tenemos principalmente dos grupos de población inmigrante. Por un lado, todo el tema de menas que os comentaba anteriormente, y de menas de origen marroquí, que son los que principalmente pasan por el programa de medio abierto. Tenemos una población importante de menores que va en aumento, menores extranjeros no acompañados de países subsaharianos, pero que por norma general no pasan por el sistema de justicia. Entonces, la mayoría de los menores, de los menas que pasan por el sistema de reforma, son menores de origen marroquí. Y otra población importante de menores extranjeros son menores de países sudamericanos, y sobre todo con delitos relacionados con consumo de alcohol, fin de semana y agresiones y más. Supongo que no cuento nada nuevo y en el resto de comunidades andaremos un poco por la línea. Entonces, bueno, es un poquitín la diferencia que tenemos. Formas de trabajar completamente diferentes, obviamente menores de origen países latinoamericanos con familia de referencia y, por tanto, una forma de trabajar. Menores extranjeros no acompañados de origen marroquí, otra forma diferente, totalmente distinta de trabajar. Sobre todo para los que pasan por el sistema de reforma. En el programa que tenemos de estancias o de alojamiento para menores extranjeros no acompañados, con la experiencia de estos años han venido, yo creo que serían 3 perfiles de menores extranjeros. Por un lado serían aquellos menores de países, de ciudades o de zonas de Marruecos, de zona interior, de zona rural, donde la familia hipoteca sus cabras, sus camellos o lo que tenga para poder mandar a su hijo a Europa, siendo España la entrada natural para ellos, con un claro proceso migratorio y con un estilo de vida obviamente orientado a la adquisición de formación, de acceder al mundo laboral, de mandar a su país de origen, a su familia, el dinero lo antes posible para que pueda saldar la deuda que tiene, iniciar un proceso migratorio y una independencia aquí bien en España, bien en otro país de la Comunidad Europea. Otra población que tenemos son menores que viven en Tánger, en la ciudad de Tánger. De hecho, cuando abrimos el piso de Darna hace 5 o 6 años, todos los menores que venían eran de Darna, eran de Tánger, y era una población bastante peculiar. Era tan peculiar que decidimos, y el equipo que trabajábamos allí, irnos a Tánger para ver qué es exactamente lo que había allí, porque bueno, con lo grande que es Marruecos, nosotros venían de Tánger. Entonces, bueno, conocimos a las familias, a uno de los chicos con los que trabajábamos. Nosotros veíamos y nos contaban, ¿no?, como una familia media, la mayoría de los chicos que tenían familias medias marroquíes. Hay una cosa que es importante: tú estás en Tánger, todos tienen antenas parabólicas que conectan o enchufan a Europa. Por tanto, tú estás viendo en la televisión, pues, televisiones europeas, televisiones españolas, y tú ves una serie como, por ejemplo, puede ser Aida, donde era un poco la clase media española, pero esa clase media española no tiene nada que ver con la clase media de Marruecos. O sea, por tanto, eso lo veían como alguien por abrir una caja en un programa de televisión, con un nivel de inteligencia mayor o menor, le tocaban 100.000 euros. Veía como los anuncios de televisión salían chicas guapas con motos, todo eso lo veían, pero no lo veían en la tele, y la realidad estaba en Finlandia. Lo veían en la tele y, según giraban la cabeza, por la ventana de su casa veían España. Con lo cual, eso los tenían muy cerca. Tanto era como bajar al puerto, meterse debajo de los bajos de un camión y pasar a España. Pues si fuese ir hasta Finlandia, igual la cosa se complicaba y se te pasaban las ganas de un día para otro. Pero si un día te levantabas y te calentaba la idea, pues por la noche te cogías al colega de barrio y te venías con él a España. Además, obviamente, las nuevas tecnologías las tenemos todos. Y los chicos que pasan a España, los mensajes que les mandan no son las malas experiencias, son las buenas. Y si haces una foto, entonces una foto en un mal momento. Si haces una foto con una chica guapa que conociste por la noche, con un coche chulo o una moto que te la dejaron prestada sin permiso. Por tanto, esa información llega, y con esa idea es con la que vienen a España. Y con ellos, bueno, pues el trabajo, tenemos de todo. Hay chavales que llegan, se dan cuenta que igual no es todo como las fotos que le mandaba su colega por WhatsApp, pero con un claro proyecto migratorio, y se puede intervenir con ellos. Hay otros que vienen
de vacaciones, aún todo incluido, hasta que cumplen los 18, a los 18 en Asturias, luego se van a cantar, que van a tener 16, que serán muchos años más de todo incluido, hasta que con 30 ya la muñeca creo que tanto que ya no da para mucho. No nos preocupemos que nos van a dar los papeles de su hermano pequeño y todavía tenemos pasaporte por 16 años, con lo cual, fenomenal. Esto es una realidad, lo cual ahora es gracioso, pero si trabajar con un chico marroquí de 16 años, que es un paisano, como decimos en Asturias, es un adulto, su país, uno de 24, es paisano. Y les tratamos como menores, con leyes de menores, con educadores como si fueran menores, con derechos de menores y con obligaciones de menores. Por tanto, bueno, como sabemos, estamos legislado en España, yo creo que una legislación de españoles para españoles. Y no pensando en que quizás, aunque Asturias haga frío, pudieran venir gente de otros países con otros climas y con otras culturas y con otra forma de pensar. Por tanto, bueno, es la realidad que tenemos y bueno, la intervención era viable. Nos encontramos con la tercera población donde ya la dificultad de trabajar es mayor. Son menores, que no eran de Tánger, que eran de otras ciudades, que pasaban a Tánger, intentaban pasar a la península en un camión, no lo conseguían, eran llevados por la policía marroquí hacia el interior, volvían a intentarlo, vivían en la calle. El vivir en la calle supone lo que supone, empezaba el consumo de disolvente, palabra mágica. Yo empecé a trabajar en el año 90 y pico. Había oído hablar del tema de snifar pegamento y demás, no lo había vivido, nunca intervine con población que snifaba pegamento. Coño, ahora me toca trabajar con población que snifa disolvente. Tío empastillado es un tío empastillado, pero un tío puesto hasta arriba disolvente pasa por medio de una pared, y una pared gorda, una pared fina, no de pladur, una pared de las de antes. Por tanto, tenemos una población que lleva tiempo en la calle, con un deterioro personal, físico importante, con un consumo de disolvente bestial y con un nivel de exigencia, aunque parezca mentira, enorme. Y esta población llegan a España, pasan por Andalucía, revientan, destrozan, queman, utilicemos la palabra que queramos, los diferentes centros, pasan a Madrid, hacen lo mismo, de repente tienen un colegio en Oviedo, pum, y se plantan allí. Y efecto, uno llama a otro y al final se nos colapsa el sistema con población de este perfil. Y por tanto, una gran dificultad para intervenir con esta población. Por tanto, bueno, trabajamos con esta población, un 25% menores extranjeros, y de ellos prácticamente la mitad serían menores extranjeros no acompañados. Yo hace años, cuando empecé a trabajar en este mundillo, y que el centro, la Casa Juvenil de Sobreno, que es el centro de reforma con el que cuenta el Principado de Asturias para las medidas de internamiento, centro público, visitabas el centro y veías un montón de gitanos y un montón de no gitanos. Ahora ves un montón de marroquíes, algún gitano y alguno que no es ni gitano ni marroquí, que está un poco perdido por allí porque no sabe muy bien dónde está. Esa es la realidad de lo que tenemos, por lo menos en el centro que tenemos en Asturias. Bueno, pues un poco es el programa de medidas judiciales, como digo, bueno, contempla y desarrollamos todo el abanico de medidas que contempla la 5.2000. Entre ellas la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad. Las medidas tampoco quiero contaros muy bien, conste que más o menos manejamos toda la 5.2000 y sabemos en qué está. Si no está en cuestión cómo leerla, y para leer ley, pues no sé. Quiero contaros, no sé, experiencias que hemos hecho o programas que hemos hecho dentro de las propias medidas y cosas que han funcionado bien y cosas que han funcionado mal, para que vamos a imaginar que no hacemos todo perfecto. Dentro de las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad, desde hace 2 años o hace años que nosotros trabajamos bastante en residencias de tercera edad, ¿vale? Hacíamos acompañamiento a personas mayores y trabajamos en residencias de tercera edad. Tanto trabajar en estos espacios, bueno, pues dándole un poco al coco y viendo lo que ahí tenían. En una de ellas tenían un jardín grande, y con esto del tema de los recortes, pues el jardín grande se fue a prado dejado y al final era un poco de selva. La gente mayor, sobre todo en Asturias y que estaba en la cuenca minera, zona rural, la gente tiene huertos. Por tanto, salían, ¿por qué no hacemos un huerto? En aquella vez se un jardín, pero claro, la gente mayor ya no tiene la habilidad física, sí las ganas, pero a veces falta las ganas no es todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos algo intermedio? Por tanto, empezamos a diseñar lo que serían huertos intergeneracionales. Por tanto, menos que cumplían medidas judiciales, hacíamos y trabajamos en un huerto, y los señores, los paisanos que vivían en la residencia o acudían para hacer actividades, colaboraban con nuestros críos. El chaval, ponía la mano de obra, y la parte de cuándo hay que sembrar, de cómo hay que hacerlo, nos dirigía la gente de ahí. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar. Trabajamos con huertos intergeneracionales en una residencia, luego en 3 residencias, y luego hace 1 año y pico el Ayuntamiento de Oviedo sacó a concurso los huertos urbanos,
y nos cedieron un par de huertos urbanos. Por tanto, ahora trabajamos en huertos urbanos con menores en beneficio de la comunidad, que al final, pues todos los señores de alrededor, que son muchos de ellos jubilados que tienen su huerto, pues nos ayudan, nos dicen cómo hacer las cosas y intercambian información con los chavales y funciona muy bien. Esto es una experiencia. Y unido con ello también, con las señoras que había en las residencias de tercera edad, empezamos a plantar plantas aromáticas, bueno, y a cultivar flores, y de todas estas flores y plantas aromáticas empezaban a contarnos historias de cuando eran jóvenes, de los recuerdos que les traían los olores, y entonces empezamos a trabajar todo el tema de historias de vida con los menores. Nos empezaban a contar, y contaban a nuestros críos, cómo eran cuando eran jóvenes, cómo había sido su vida, y íbamos relatando y íbamos contando historias de vida. Entonces, bueno, es una historia y unos programas que han salido muy bien, que seguimos desarrollando con ellos, y bueno, dentro de las prestaciones que hacemos limpiada de pintadas y hacemos un montón de actividades, bueno, los huertos intergeneracionales es así de lo que llevamos un par de años con ello y muy contentos, la verdad. Dentro de las tareas socioeducativas, obviamente cuando un menor es derivado para una de este tipo de medidas, bien buscamos un recurso comunitario para derivar al menor. Si el menor lo que es una medida de incluso de alfabetización, porque el leer y escribir no es su fuerte, pues procuramos si hay algún recurso comunitario que dé el curso, pues lo derivamos. Que en otras ocasiones somos nosotros mismos los que elaboramos un curso, un taller específico para ese menor o para el grupo de menores. Y todo el tema, obviamente, de habilidades sociales y competencia social lo trabajamos directamente nosotros con los menores. Y desde hace un año y medio para acá contamos con la colaboración de Intercanes y con un tema de terapia canina, con lo cual vienen un día o 2 días a la semana con 1 o 2 perros y trabajamos todo el tema de habilidades sociales con ayuda del perro, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia muy, muy buena. Chavales que se cortan un montón al hablar, que son muy introvertidos, bueno, el tema de estar con el perro, con el animal, la interacción, bueno, pues facilita mucho el trabajo en grupo. Por tanto, bueno, digamos, casi la colaboración con Intercanes y la idea es continuar y seguir colaborando con ellos. La tercera medida es la medida de libertad vigilada, es la medida obviamente más compleja, completa, donde los objetivos son más a medio y largo plazo, donde te marcas trabajar a diferentes niveles, a diferentes pilares. Los pilares de la intervención para mí son básicamente creo que son 4 los pilares en los que trabajamos. Trabajamos obviamente todo el tema de habilidades sociales, de competencia social, de dotar al menor de esas características que le ayuden y le favorezcan en la vida. Aquí también un poco hay que parar y tirar de freno, a veces no solamente todo lo que se quiere se puede lograr. Yo quiero ganar Operación Triunfo, pero es que no tienes voz para ello. Es que yo lo deseo y lo que más me apetece del mundo es ganar Operación Triunfo. Ya, chico, pero tu registro vocal llega de aquí a aquí. Ya te sirve poner todo bien peto en ganar Operación Triunfo. Cómprate un té de Bisbal, porque es lo más lejos que vas a estar de ganar Operación Triunfo. Por tanto, bueno, un poco a veces hay que parar ese entusiasmo, porque obviamente no siempre todo lo que se persigue, lo que se quiere en la vida se puede lograr. Por tanto, bueno, puesto ese punto, yo creo que trabajar competencias, habilidades, yo creo que es necesario y es uno de los pilares básicos de la intervención. Otro pilar de intervención obviamente es la familia. Trabajamos con los menores porque viven en un ámbito familiar y la familia obviamente es un pilar en el que hay que intervenir. Tenemos familia de todo tipo, tenemos que tener una familia esta Nokia, iPhone, como la queramos llamar, que llaman si están siempre pagados o fuera de cobertura. Con eso contamos si eso es una realidad. Y ahí las tenemos. Pero hay familias que protegen, familias que no protegen, familias que nos cuentan la verdad y familias que no quieren ver la realidad. Tenemos una familia que llegó con su hija y le contaban que la hija estaba embarazada. Y él parecía que era imposible, que estaban todo el día encima de la hija y que era imposible. Bueno, pues digo que en momento que ellos se bajaron, se subió otro. Y así tenemos a la chica embarazada. Por tanto, hay cosas que cuesta ver la realidad. Y hay países que realmente no quieren ver la realidad. Tenemos un caso de un chico que llegó a una medida judicial por posesión y venta de pastillas. El chico era de una familia alta, muy alta de Oviedo, de los que tienen su apellido aparece en una plaquita de una calle de Oviedo, padres de profesión liberal, de un poder adquisitivo muy, muy alto, donde obviamente no le faltaba materialmente nada. El chico físicamente no era muy agraciado, era un poquito gordito, cosa que es importante, os digo por qué. Tenía un móvil espectacular, móvil de última generación, donde solamente estaba el teléfono del padre y de la madre. No tenía amigos. Sobre decir, el padre y la madre nunca le contestaban. También eran Nokia, ¿no? Pagados fuera de cobertura. ¿Qué pasa cuando el chaval descubre que si compra pastillas a 10 euros y las vende a 2 o las regala, empieza a tener amigos? Y empieza a ir a fiestas y empieza a ir a cumpleaños. Y su vida social se empieza
a ver aumentada de manera grata para él. Bueno, obviamente el chaval compraba pastillas porque dinero sí tenía y compraba y regalaba a los compañeros del cole. Y era una realidad que los padres nunca asumieron, nunca vieron, y el trabajo en este caso fue muy, muy complicado. Para llegar a ese punto el chaval, obviamente, me gana su confianza y se acabó contando la realidad, pero obviamente una familia donde no favorece nada la intervención. Por tanto, bueno, la familia es un pilar, pero siempre que sea una familia con la que puedas contar, quiera contar y quiera colaborar. El tercer pilar sería la inserción formativo-laboral. El trabajo está claro que es un fin y es un medio. Pero si el chaval está a trabajar, que se van a las 8 de la mañana para trabajar, no está en el parque fumando puertas a las 4 de la mañana con los colegas ni jugando a la Play, lo cual es bueno. Pero también es un medio en cuanto hay que preparar al chaval para acceder al mundo laboral. Yo quiero trabajar de camarero ya, pero tienes tanta mierda abajo las uñas que hasta que no trabajamos el tema de la higiene va a ser complicado que accedas al mundo laboral. Pues yo quiero ganar 4.000 euros como mi tío que es albañil, ya, pero si tío albañil empezó a las 8 de la mañana sin bajar los escombros y tú estás de madrugar, no lo llevas muy bien, son las 12 y llegas a 1 hora tarde, con lo cual, bueno, hay que trabajar higiene, hay que trabajar comportamientos, horarios, que el jefe te diga que no y no saber asumirlo. Bueno, el chaval está preparado para trabajar, acceder al mundo laboral, porque si no, que sabemos todos que la baja tolerancia, la frustración es algo bastante habitual en nuestros menores. Por tanto, yo quiero trabajar. Un trabajo que te echen, 2 entrevistas que no te cojan, las ganas de trabajar se esfuman y se han ido. Por tanto, hay que parar, hay que frenar, hay que prepararlo, hay que dotarlo de... Por tanto, el trabajo es un medio y es un fin. Creo que los 3 pilares todos lo conocemos, vienen en toda la bibliografía. Y nos queda el cuarto pilar, que aparece ahí un poco de interrogante, que para mí es un pilar muy importante. Cuando trabajamos con chicos, para mí el cuarto pilar es la pareja. Que no sea el 10% que os comentaba anteriormente, porque es que entonces no hay nada que hacer, ¿vale? Pero sí es verdad que la pareja, la novia de los chicos con los que trabajamos, es un pilar de intervención. ¿Por qué? Es una fuente de información de primera mano y verídica. La novia te lo cuenta todo. La novia te miente, te engaña, la novia no. La novia lo salta todo y lo cuenta todo. Lo cual sabe más que Google, así que increíble. Esa novia es buena. Para nosotros es un pilar muy bueno de información. Es el punto de apoyo con el que cuenta el menor. La familia, no, el reconocimiento que tiene ese esfuerzo no lo encuentra en la familia, lo encuentra en la novia, en la pareja. Esa persona que refuerza, llega quemado de trabajar, le raya al jefe, el compañero no sé qué, y la novia es la que está ahí para decir, mañana campeón, a las 8 de la mañana y vuelves a currar. Entonces, bueno, la novia obviamente para nosotros es un pilar muy importante. Las medidas de libertad vigilada, que el menor acude mínimo una entrevista semanal con nosotros, una vez a la semana está haciendo alguna actividad formativa laboral, 2, si está que ni chicha ni limonada, que no hace nada. Entonces, con la novia más o menos intentamos que una vez al mes acompaña al chico para hablar con ella, ¿no? Porque bueno, creemos que hay que cuidar la competencia social, hay que cuidar la familia, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar la relación con la pareja, porque, como os digo, nos sirve mucho y mucho apoyo. Lo malo que tienen los pilares es que se sujetan grandes estructuras, pero también cuando se cae un pilar, en ocasiones el edificio se puede venir abajo. No hace falta que caiga un pilar, tenemos acá la trapa, que también se vienen abajo algunos y muchos pilares. Pero bueno, con los pilares de la intervención y con estos 4 pilares, en ocasiones se nos viene abajo un pilar y se nos viene abajo toda la intervención que hemos llevado a cabo. Por tanto, bueno, todo lo que habéis ayuda, también cuando falta ese pilar, pues se puede desvanecer un poco la estructura. Por tanto, bueno, hay que trabajar con ellos, pero tener en cuenta que en algún momento puede faltar. Por tanto, tampoco que haya una dependencia total de uno de los pilares. Dentro de la inserción formativo-laboral, algo que estamos dándole vueltas y queremos poner en marcha para este año, no sé si lo vamos a lograr o no, de cara al verano, es una idea que hemos tenido con todo este boom aquí de las food truck, ¿conocéis? De las furgonetas que venden comida. Bueno, pues queremos crear una food truck de trama. La idea es crear dotar o facilitar con los menores una primera parte de formación y acceso al mundo laboral y de formación para ello, y luego contratarlos y que trabajen en nuestra propia food truck. Entonces será un programa autogestionado y bueno, estamos por ahí teniendo que comprar una furgoneta, una caravana, diseñarla, bueno, estamos dándole vueltas y sería para empezar en abril, mayo. Por tanto, bueno, si de aquí a un año vamos a coincidir en algún foro y tengo la suerte de estar aquí, pues os contaré si hemos puesto en marcha el proyecto o no, y si nos hemos pegado el ostión o hemos triunfado. Porque las experiencias y los experimentos, como no los hacemos con agua, pues a veces salen bien y a veces salen mal. Entonces, bueno, es una idea que tenemos ahí, que estamos dándole vueltas, y es un poquitín, bueno, así de las novedades que tendríamos para el año que viene. De total de medidas que tenemos, hemos desarrollado en Asturias 502 medidas, es la que hemos tenido, como veis, un número más superior al de menores.
Y si es verdad que no, aunque no tengamos un porcentaje muy alto de reincidencia, sí tenemos un grupo de menores que les va a la caña y cometen muchos delitos. Eso sí que es una realidad. Por tanto, bueno, 502 medidas, lo que han pasado por el programa de medidas judiciales del año 2014, y un poco se dividen en esas tres juicios, ¿no? La medida que más se ha impuesto, la medida de libertad vigilada, tanto aquí va a incluir la medida de libertad vigilada al uso como la medida de libertad vigilada posterior al internamiento. Luego van a estar la medida de tareas socioeducativas y finalmente las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad. En años anteriores había muchas más prestaciones que tareas. Ahora tenemos hay 3 fiscales en Asturias, tenemos un juzgado de menores, una juez titular y 3 fiscales. Han cambiado 2 fiscales, los 2 nuevos fiscales les gustan más las tareas que las prestaciones, por tanto ahora tenemos más tareas que prestaciones. Igual mañana cambia y dentro de un año os cuento que la Fuente ha sido un desastre y que tenemos más medidas de permanencia de fin de semana. No lo sé. Claro, las libertades vigiladas son estas y estos son un poco los datos con los que hemos tenido en el año 2014. El otro programa que tenemos es un programa de actuaciones extrajudiciales y todo el tema de mediaciones y reparaciones extrajudiciales, que hay un poco compañeros comentaban un poquitito el tema de justicia restaurativa y de mediación. Por tanto, no sé si llevamos años haciendo mediación en el ámbito extrajudicial, en el Principado de Asturias. Pasaron por este programa el año pasado 43 menores, es un número pequeño, y eso sí que depende mucho, obviamente, de la voluntariedad del Ministerio Fiscal, de los fiscales, de promover este tipo de medidas. Hay fiscales que si el delito, si es un delito, un delito ya creo que pasa al ámbito judicial, si es una falta, archiva el caso o abre diligencias de reforma, y otros fiscales que en ese término medio, antes de archivar, prefieren derivar a una mediación o un proceso extrajudicial. Han pasado 43 menores, aquí veis que la población entre chicos y chicas está a la par, con lo cual tenemos un poco de todo, 50-50, y esta es la realidad que tenemos. Hemos tenido 16 conciliaciones, 16 encuentros de mediación entre menor y víctima, 13 actividades que son actividades reparadoras, reparaciones directas, 13 actividades que serían actividades educativas, talleres concretos y 5 reparaciones. En cuanto a las reparaciones, son aquellos menores, o los casos en concreto suelen ser adultos que denuncian a menores por daños, y la causa real por la que denuncian a los menores es porque hay un seguro detrás que diga que hay una denuncia y por tanto tienen que denunciar al menor. En concreto yo recuerdo 2 casos, en concreto una comunidad de vecinos que denunció a un menor porque había quemado los buzones de la comunidad de vecinos. Obviamente el seguro que iba a la denuncia, y lo que hicimos con la reparación y el acuerdo que llegamos con la comunidad y el menor es que el niño bajara la basura de los vecinos durante un tiempo. Entonces, bueno, el menor, que no estaba muy dispuesto a la comunidad, pero había hecho un destrozo, bueno, pues llegamos a ese acuerdo entre la comunidad y el menor, que se convirtió durante 1 mes o 2 meses a recoger la basura de la bolsa de la puerta de los vecinos y bajarla a los cubos. Y otros fue unos críos, creo que jugando algo rompieron un escaparate, y bueno, un poco el compromiso del chico era ir a limpiar un día a la semana los cristales del señor. Eran 2 o 3 chicos, entonces se comprometían a ir a limpiar. Un poco, bueno, una actividad reparadora, no tanto era el reparar el daño, sino bueno, que fueran un poco conscientes, que hubiera una relación directa entre la víctima y el menor, y para que ese conflicto que puede haberse generado inicialmente se quedara zanjado. En el tema de las actividades educativas se llevan a cabo con aquellos menores que en ocasiones la víctima no desea un encuentro de conciliación, pero el menor sí que lo que quiere es actuar, quiere pedir esas disculpas, quiere iniciar la vía extrajudicial, y por tanto proponemos al Ministerio Fiscal que si el encuentro se puede llevar a cabo, pero si es una actividad, un taller de habilidades sociales, un taller de control de impulsos, sí que puede servir para solventar el problema, y por tanto tenemos esta otra vía. Y finalmente los encuentros de conciliación entre víctima y menor, además yo diría entre menor y menor. El 100% de las actuaciones de mediaciones que hemos llevado en Asturias del año 2014 y los anteriores siempre han sido relacionadas por faltas de lesiones entre grupo de iguales, ¿vale? Entre 2 chicos o 2 chicas que se pelean, o 4 contra 4, ¿no? Y tenemos un poco de todo, pero siempre entre agresiones. Y por tanto trabajamos en un encuentro de mediación ese acto, esa situación, no tanto qué ha pasado, pues obviamente tenemos, ya sabéis que cuando hay siempre hay 3 versiones de una situación, lo que cuenta la víctima, lo que cuenta el infractor y luego la verdad. Entonces, bueno, no nos preocupa tanto qué ha pasado, sino el por qué ha pasado. ¿Por qué Fernando y Alberto se han peleado? ¿Por qué pasó algo ese día? ¿Quién era atrás? ¿Por qué las 2 chicas se han peleado? En el caso de los chicos suele ser porque se han peleado ese día y porque sí. En el caso de las chicas
porque fulano le dijo a Mengano que Menganito se tiró a su novio. O sea, algo bastante habitual entre nuestros menores, por tanto, el que me dije, que me dijeron, que te dije, bueno, pues el acto de mediación sirve para juntar a las dos partes, ver qué pasó, ver por qué pasó y tratar de cerrar el conflicto. Tenemos menores, cuando empecé a trabajar en Asturias, cuando empecé a trabajar en Madrid, nos llegó un caso de dos chicas que habían llamado a Telepizza para pedir una pizza, y cuando llegó al portal con un hacha de cocina en la mano le robaron la pizza y el cambio. Cuando hablabas con ellas te decían, oye, ¿qué pasa? ¿Que Telepizza se va a arruinar por una pizza? No, Telepizza no se va a arruinar por una pizza. Te puedes hablar que el chaval de 17 años de la moto dejó de trabajar una buena temporada. O sea, hay que ver, entonces ese punto de conciliación entre la víctima y el menor sirve para limar, para quitar esos miedos. En Oviedo estaba muy de moda cuando empecé a trabajar que los sábados por la tarde iban a sacar o a robar el dinero, los tíos iban a merendar al McDonald's. Los 3, 4, 5 euros que costaba el menú. Y las familias, los chavales decían eso, que por 4 o 5 euros el chaval no se iba a arruinar, ni la familia se iba a arruinar. No, pero probablemente ese crío iba a coger tal miedo, igual dejaba de seguir 2, 3, 4, 5 sábados. Eso es algo que los chavales con los que trabajamos no lo ven. El tema de empatía que hablamos anteriormente cuesta, y el ver las consecuencias que tienen para los demás se quedan en lo material y punto. Y a veces que no ven ni lo material, pero mejor las cosas ven lo material, pero no ven lo que hay más allá. Entonces, bueno, las conciliaciones, los encuentros de mediación sirven para quitar esos miedos, para conocer las realidades, saber por qué pasó. Si te robé los tesoros no tengo nada contra ti, simplemente es que quería comprar. Vamos, eso sirve, y las encuentros de mediación en la mayoría de los casos salen adelante porque eso, porque, bueno, obviamente hay una intención por ambas partes de sentarse a negociar. Obviamente para la víctima el encararse al menor a veces cuesta, para el menor el ir y ponerse delante de la persona que le agredió también le cuesta. Por tanto, hacemos el encuentro primero con una parte, luego con la otra parte, preparamos el encuentro de mediación y llevamos a cabo el encuentro de mediación entre las partes. Huelga a decir que al menos entendemos que todo el tema de justicia restaurativa y todo el tema de las acciones de mediación favorece y es mucho más positivo en temas para un menor, pase por un encuentro de conciliación de mediación, que haga unas prestaciones en beneficio de la comunidad o unas simples tareas socioeducativas, porque bueno, a fin de cuentas yo creo que en ocasiones si no trabajas en el origen del conflicto, el conflicto no se soluciona por sí solo, ¿no? Por tanto, bueno, número pequeño, pero creo que trabajo importante y creo que es la semillita que plantamos para que no vuelvan a pelearse, ¿no? Y que por lo menos vean un poco las raíces de por qué suceden las cosas. Y eso es un poco, bueno, la experiencia que tengo y que tenemos en Asturias. Tanto trabajar y tanto hacer, al final, de un momento que un día nos paramos y nos sentamos a hacer algo muy complicado, que era la primera que hacíamos, que era pensar. Pensar qué hacemos y si lo que hacemos vale para algo o no vale para nada. Hace tiempo ya en los programas de ejecución de medidas, programas de libertades vigiladas, a través o partiendo del cuestionario de FJ, dijo que ayer por la tarde habéis tenido la posibilidad de compartir y compartir vuestro haber hecho experiencias. Bueno, pues hemos pensado a ver si los factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil obviamente influyen y no influyen, ver de qué manera nuestro trabajo influye en esos factores de riesgo y ver cómo varían esos factores de riesgo, a ver si aumentan o disminuyen. Entonces hacemos un pretest cuando los chavales inician la medida judicial, siguiendo el cuestionario, y luego hacemos un post al final de la medida. ¿Vale? Lo hacemos con medidas superiores a los 3 meses, por el acuerdo que os decía que tenemos con Dios, porque en un mes tampoco conseguimos mucho, bueno, muy poquito, entonces, bueno, mínimo menores que pasan 3 meses con nosotros y hacemos este pretest y este post-test. Resultó curioso que cuando lo hicimos la primera vez y nos pusimos a contabilizar, veíamos que nuestros menores empeoraban. Dijimos, carajo, aquí algo pasa que no lo estamos haciendo mal, porque un chaval que llega con un determinado número de factores de riesgo, después de contestar un año, tiene más. Claro, ¿qué pasaba? Que el menor, cuando hacías el pretest y le preguntabas sobre el consumo de sustancias, decía que no consumía nada, pues no tiene ningún factor de riesgo. Al final, el chaval fumaba 3 porros, con lo cual empeoraba. Al principio se ponía como una rata todos los fines de semana, no te lo contaba, por tanto, en vez de pasar de 0 a 1, pasábamos de 3 a 1. Entonces, bueno, hemos limado el tema, con lo cual ese pretest, ese primer test que hacemos, con el tiempo vamos actualizándolo y vamos viendo si realmente lo que el menor contestó en aquel momento es la realidad o no es la realidad. Por tanto, ya con el tiempo vimos que los resultados mejoraban ostensiblemente y nos quedamos todos tranquilos porque, bueno, tan mal no lo estamos haciendo. Pero bueno, decidimos dar un paso más y quisimos hacer un estudio un poco más detallado del tema. Por tanto, cogimos una muestra de 124 menores, que son los que durante un año pasaron por el programa de medidas judiciales y cumplieron mínimo una medida de libertad vigilada de 3 meses. Contamos solamente aquellos menores que acabaron la medida y fue cerrada por cumplimiento, no que la abandonaron.
pues entendemos que, obviamente, para medir un grado de éxito o no, hay que intervenir con el menor, ¿vale? No hablo de reincidencia, porque bueno, yo creo que cuando hablamos de reincidencia, si no definimos qué es reincidencia, mal hablamos de ella. Por tanto, a mí que un chaval de 17 años que cometa un delito y no reincida, no es fácil. Tenía 17 años y 11 meses cuando cometió el delito. Si le vuelve a liar, es adulto y no me llega. Pasa que no reincidió, pues está en la cárcel de Villabona. Entonces, bueno, la reincidencia es muy difícil de medir. A ver, reinciden más los de 14 que los 17, claro, reinciden más los de 14 que tiene otros 4 años para que me llegue y saber si volvía a cometer otro delito. Con 17 solo tengo unos meses. Por tanto, hablar de reincidencia no nos... Vamos, hay que definir muy bien qué es reincidencia y tener el rescrío más allá de los 18 años. Por tanto, bueno, hablamos o me gusta más ver esta evolución, esta mejora, empeoramiento de los factores de riesgo y ver un poco el antes y un poco el después. Estos son los grupos en los que, de los diferentes ítems y campos, se han agrupado los ítems para evaluar los diferentes factores de riesgo y luego analizar en qué grupo, en qué campo tenemos más éxito, si consiguen mejores logros, mejores beneficios para el menor y en cuál conseguimos menos. Y un poco, bueno, al final, como vemos, tenemos un antes y un después. Él solo en casa, obviamente la evolución del menor igual ha sido justo al revés de la nuestra, y va a poder de bien para mal. Por suerte los nuestros van de peor para mejor, ¿vale? Presentado una media, como veis, de 18,199 puntos de factores de riesgo, y bueno, la media final era que bajaban unos 3 puntos y pico, con lo cual, bueno, de una manera general conseguíamos, digamos, que los menores mejoraban, o menos disminuían los factores de riesgo, con lo cual veíamos que era bueno. Pero si nos quedamos en eso, decimos, bueno, vale, mejoran, pero ¿en qué mejoran? Igual mejoran en una cosa, pero empeoran en 6. Por tanto, nuestro trabajo igual no es tan bueno. Entonces, bueno, tiramos del desglose por los cambios que hacíamos y veíamos donde se consiguen mejores logros y donde se consiguen peores logros. Por suerte, en todos los campos había una disminución, una media ponderada, veíamos que había una disminución en todos los campos, pero vemos que obviamente, por ejemplo, en el campo del ocio escolar se conseguían mejores éxitos. ¿Por qué? Porque los menores accedían a los programas de medidas sociales con un desconocimiento total de lo que la comunidad le ofrece, y después de un paso por el programa en más o menos tiempo se le dotaba al menor de conocimientos de recursos comunitarios. Por tanto, ahí veríamos que teníamos mayor nivel de éxito. Y por contra, donde menor éxito conseguimos era con los grupos de iguales, lo cual también, obviamente, es bastante comprensible, porque procurar o pretender que un menor deje su grupo de iguales, y los grupos de iguales, obviamente, de los que no son una influencia positiva, pues es más complicado. Entonces, bueno, obviamente, a partir de ello decidimos o hablamos o pensábamos que igual hay que intervenir o hacer más hincapié en determinadas actividades que en otras, porque unas se cubren de una manera bastante satisfactoria y otras se cubren menos. Entonces, bueno, subí un poquitín para ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos y qué resultados esos que estábamos teniendo y estábamos teniendo y viviendo hasta la fecha. Y creo que hasta aquí es mi parte de hablar, del monólogo, de la chapa que os he soltado, y queda de vuestra mano que queráis preguntarme o hacer algo. Os dejo, bueno, un contacto, un teléfono y un mail, o vosotros dejaréis las tarjetitas por si queréis coger para poneros en contacto conmigo para cualquier cosa. Y como os digo, hasta aquí es mi intervención. Volvemos atrás. Si tenéis preguntas, es el momento. Que no es cuestión de levantaros y mirar para la gente, que seguro digo, verás como a mí no me preguntan ni el tato. Vale, yo creo que si le atamos todos los cojones, nosotros que podemos oírnos perfectamente. En la intervención que hacéis con animales, terapia asistida con animales, ¿cómo seleccionáis o en qué os hacéis para seleccionar a aquellos chavales que pueden participar en esta terapia? Porque aquí hay que ir con cuidado. Claro. Obviamente la criba de menores la hacen los educadores que conocen al chaval. Trabajamos con grupos entre 4 y 8 menores y buscamos, no obstante, a pesar de ello, con perfiles diferentes. Menores que sí que son bastante introvertidos, que tienen una dificultad grande de relacionarse con grupos iguales y por tanto de
de participar de manera activa en las tareas que trabajamos, pero también es verdad que hacemos un poco de trampa y metemos a chavales que sí que son muy participativos, ¿vale? Por tanto, para que compense un poco, ¿no? Porque bueno, el perro ayuda, pero tampoco tira tanto. Entonces es más otro compañero, otro chico, otra amistad, la que te ayude, la que te colabora, que el chaval se suelte y haga participar. Por tanto, sí es verdad que hay menores con los que trabajamos de manera individual, porque el trabajo grupal no es positivo. De hecho, las tareas grupales las lleva un educador, y en cambio el trabajo individual lleva el psicólogo del equipo, ¿vale? Trabajar de manera individual, bien con el menor solo o también con un programa de terapia familiar que tenemos dentro del propio programa de medidas judiciales, sobre todo para todos los menores con el tema de violencia filoparental, que ha ido en aumento bastante importante en los últimos años, y están llegando bastantes menores con medida de libertad vigilada, con obligación de residir en un centro de protección y con obligación de asistir a terapia familiar. Y es el psicólogo del equipo el que trabaja en esta línea. Pues bueno, compartimos protección y reforma. Compartimos protección y reforma realmente porque no tenemos un recurso específico en Asturias para la medida de convivencia con un grupo educativo, ¿vale? Creo que ahora en unos meses salió a concurso y va a haber un dispositivo, unas plazas concertadas por el Servicio de Justicia del Menor, pero hasta la fecha no existe un recurso específico. Hasta hace 4 años Trama gestionaba un pequeño centro de reforma en Asturias para solamente 8 plazas. De hecho, era un chalet ubicado en Gijón para 8 menores que habían cumplido inicialmente una medida de internamiento en el centro de reforma al uso que tiene el Principado, y el paso previo a que el menor pasara a acabar el periodo de libertad pasaba a nuestro centro de reforma. Como decían, en nuestro chalet había verjas en las ventanas, pero para que no nos entraran a robar, no para que los chavales no se fugaran. Contaban con total libertad y era un proyecto que cubríamos ese perfil y que luego al final empezó a cubrirse con menores con medida de convivencia en un grupo educativo asociado a todo el tema de violencia filoparental. Llegó la crisis, pegó hachazo y cerraron el recurso. Entonces eso es lo que tenemos, pero sí que trabajamos el grupo y trabajamos eso, individualmente con los menores y grupalmente, y hay menores que participan en el grupo y también trabajan a nivel individual con el menor. Hola, muchas gracias. Lo primero, felicitarte por la exposición que me ha encantado, y luego comentarte que he echado de menos en los 4 pilares que has comentado otro pilar. Que nosotros trabajamos con menores en medida judicial y la mayoría de menores con medida judicial nos llegan con un consumo, sobre todo de cannabis, que tenemos que abordar. Muchas veces lo que intentamos es trabajar en la reducción, porque sabemos que no vamos a conseguir que se quiten la... Y tiene un pacto con Dios también, vosotros, ya lo veo. Entonces, preguntarte cómo trabajáis el tema del sanitario en vuestra asociación, en vuestro... Vale. El tema del consumo obviamente se trabaja de manera transversal en los 4 pilares. Obviamente todo el tema de habilidades sociales va encaminado a reducir, paliar, extinguir, en el mejor de los casos, el consumo de sustancias. Obviamente el trabajo con la familia ayuda a todo el trabajo que haces para trabajar consumos, y la inserción al mundo laboral, pues igual, si el chaval tiene que trabajar, va a consumir menos por un tema de cambiar el espacio de ocio, cambia los horarios, cambia todo. Por tanto, eso lo trabajamos de manera transversal. No obstante, también en Asturias, con Proyecto Hombre, que hay un programa que se llama el programa Reciella, donde derivamos a menores donde presentan un consumo más importante. Entonces, aquellos menores que requieren una intervención específica y de terapia, pues nosotros en el programa no hacemos terapia de consumo, entonces son derivados los casos más importantes, bien sea porque lo marca la misma sentencia judicial, o bien porque nosotros vemos que ese consumo que venía inicialmente marcado no es tal, sino que es mucho mayor del que viene reflejado en el informe del equipo técnico, y que ese consumo dificulta enormemente la intervención, incluso la hace imposible, pues si alguien viene fumado hasta arriba, poco o nada se puede hacer. Entonces derivado al programa de Reciella. Por tanto, casos de más enjundia y más gravedad derivamos al programa de Reciella y Hombre. Casos donde el consumo no es una dificultad, pero no es un obstáculo insalvable y se puede trabajar, lo trabajamos de manera transversal, bien talleres específicos de prevención de consumo, de riesgos y demás, o bien de manera transversal con inserción laboral, habilidades sociales y trabajo familiar, y la novia, que también es técnica que no le deja fumar tantos años. Yo un par de apreciaciones. En cuanto a menas, el País Vasco es un
una problemática que tuvimos hace tiempo. Bueno, ahora el problema no son los MENA, sino los inmigrantes de segunda generación, que es otro problema totalmente diferente. Que, bueno, quizás los MENA ya los tenemos un poco más controlados, sabemos que hay que trabajar quizás el origen, la historia de migración y demás. Y luego, respecto al cuarto pilar que has puesto, nosotros estamos viendo que la mayor parte de los chavales que tenemos no tienen novia. Va a ser verdad la leyenda urbana de que es difícil ligar en Euskadi. El tema es que parece ser que hoy en día los chavales no necesitan novia para mantener relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, no tienen novia. Curioso, ¿no? Pues, de verdad, en nuestro caso no sé algo así. La situación. No que estamos más guapos. Levantamos piedras pero más pequeñas, entonces no sé muy bien cuál puede ser el motivo, pero nuestros menores, la mayoría sí que la relación de pareja sí que es algo, no digo el 100% obviamente, pero sí que un porcentaje amplio de menores sí que tienen pareja. Es una realidad. Para hablar en esto, también hemos detectado que igual estos chavales están más deteriorados que los de medio abierto, porque vienen con un bagaje de instrumento mayor, ¿no? Pero la autoimagen que tienen muchas veces no les permite tener novia porque ni siquiera se quieren lo suficiente como para permitir que alguien les quiera, ¿no? Entonces, efectivamente uno de los principios que nosotros trabajamos tiene que ver con qué pena de voz. La gente pide que te levante. Digo que nuestros chavales igual están muy deteriorados y la imagen que tienen de sí mismos no les permite ser queridos por nadie. No se quieren lo suficiente ellos mismos como para que nadie les quiera. Nosotros tenemos un caso precioso ahora mismo de un chaval marroquí que, bueno, con mucho problema psiquiátrico, posiblemente un trastorno psicótico, pero bueno, está en valoración, que hemos estado trabajando con él el tema de la adhesión al tratamiento, el tema de también trabajar el tema migratorio y hemos conseguido que hecho una novia, ¿no? Bueno, no es vasco, es marroquí. Entonces, se ha hecho una novia y la verdad es que el avance es significativo una vez que se permiten ser queridos. A mí me parece que la novia, que tenga novia es un hecho de protección porque quiere decir que eso es, que se pueden creer a sí mismos también. Obviamente, que trabajé yo, pedí la vista desde el ámbito de las medidas de internamiento. Sí, claro. Y claro, los 300 menores que han pasado por el programa, precisamente 40-50 son de medidas de, o sea, por ejemplo, de la universidad de internamiento. Los demás sí que no viven en un centro, contando si fuera población diferente. No sé la población masculina es grande, cuántos tienen novia o no, pero sí es verdad, donde la propia dinámica del centro y el propio autoconcepto de autoestima que tienen de sí mismos, en ocasiones que comentabas, es verdad que mola más tener como el rollo marinero una novia en cada puerto que una novia, ¿no? Y eso sí que es verdad que es la imagen que hay que transmiten y de éxito, ¿no? Eso sí que es una realidad para ellos. Pero sí que yo el resto, sí que la mayoría tienen novia. Caso contrario, porque en el caso, por ejemplo, de nuestra niña, el hecho de tener novio es contraproducente su avance. Entonces, ahí el novio no es un pilar, es más bien un pilar que se cae abajo por un rato. La mayoría de las chicas que tenemos, sus parejas son del ámbito de justicia judicial. Por eso contar, son pocas que son más complicadas de intervenir. Por eso tengo la pista. La mayoría de las chicas que pasan al sistema de justicia reinciden, vuelven a estar metidos en un bucle. Su pareja suele ser de los que están metidos en el porcentaje. Por tanto, sí que tenemos 20 chicas que tengan pareja, o de 17, seguro que desde 15 conocemos a sus parejas, pero las conocemos no porque nos vengan a ver al mes y nos vienen todas las semanas, pues tiene una vida de libertad vigilada. Pues ahí poco puedes hacer, para ser sincero. Trabajas con los dos por separado y no cuentas con la pareja como un pilar. Trabajas en los tres pilares para intentar... Pero eso entonces igual tienes la pareja tirándote abajo el trabajo. Por supuesto. Igual que tienes familia que tiran abajo el trabajo, pero como no puedes sacar
hacer que un menor rompa con su pareja, no puede hacer que un menor rompa con su familia. Por tanto, trabajas en la medida de lo posible sabiendo que eso es un factor más protector, sino es un factor de riesgo. No te apoyas en él y buscas implementar los otros pilares. Y al final, si todos sujetan uno y consigues que el trabajo llene el 90% de su vida, no solo en tiempo, sino en dedicación, en que le guste, y después escuchar, se meta en un curso de soldadura, pues lo que más le apasiona en ese momento, igual consigues que ese pilar sea tan fuerte como para que sujete la intervención. Pero es verdad que no puedes buscar un apoyo donde es todo lo contrario. Y donde la novia dice, para que ir mañana al curso que pasa de tal, tu trabajo es justo el contrario. Mal padre tampoco es que vive mucho, que es el que vende lo que él roba. Absolutamente en esas dinámicas, que sabemos que a perro flaco, estos son pulgas, y los nuestros parece que viven un pulguero algunos, con lo cual tenemos esa dificultad enormemente añadida. Pero es verdad que las chicas, por norma general, una dificultad añadida es cuando tienen pareja. Y cuando tienen pareja, forman parte de los que no tienen pareja y tienen una en cada puerto, con lo cual tampoco es que ayude mucho el que tengan relaciones sexuales, de una forma también de autoafirmarse y de buscar ese reconocimiento entre el resto de chavales del ámbito de justicia. Al final se conocen. Encima que vivimos en Asturias, vivimos en Oviedo es pequeñito. O sea, medio nos conocemos todos. Fijas la puerta del frente y si sabes quién es, tienes un colega común. Ellos ya viven con el enfrente, ni siquiera, con lo cual se conocen todos rápidamente. Y es una realidad, es una dificultad. Es bueno, por otra cosa, porque mucha información que te falta de un menor. Si sabes que es a las 12, que llega a las 12 y te va a contar lo que hizo ayer, porque es colega de barrio, lo conoce fulano mengano, pero sí que es una dificultad de que sea tan pequeño y se conozcan tanto y que los espacios al final que compartan sean sí o sí los mismos. Sí, ahí estará. Parece que el foro coincide en tanto y cuanto está creciendo la violencia filoparental, la violencia de género y tal. Mi pregunta es, en la comunidad de Asturias, en una fase presentencial, el joven infractor tiene la oportunidad de optar a la mediación. Porque lo digo porque me da la sensación que se escucha siempre cuando están ejecutando ya una medida y por lo tanto ya hay una sentencia. Pero previo, quizás también sería importante valorar esta otra opción. Más que nada porque violencia filioparental, el conflicto queda en el seno familiar. O sea, el hecho de que haya un denunciado y un denunciante, pues la convivencia no sé si esto soluciona mucho. En todo caso, el abordaje previo antes de una medida. O lo mismo con la relación de pareja, que a veces es algo mucho más reactivo que una situación cronificada, cuando vas investigando y explorando la situación. Entonces, no sé si desde lo presentencial tiene cabida este principio de oportunidad. Hasta ahora en Asturias todos los casos de violencia parental que llegan a Fiscalía de Menores pasan al juzgado de menores. O sea, el fiscal pasa directamente al juzgado, impone medida judicial. Puede ser judicial si considera que el delito no es tan grave con libertad vigilada, con obligación en todo caso de asistencia a carácter familiar, o incluso la medida de, creo que de internamiento no hay en ningún caso, pero sí una medida de libertad vigilada con obligación de residir en un centro de protección, por tanto sacar al menor del ámbito del núcleo de convivencia, que no se ha oído siempre, o casi siempre ha oído una orden de alejamiento. Por tanto, habría que sacar al menor del ámbito familiar, y por tanto también con una asistencia a terapia de familia. Esa es la realidad que tenemos hasta ahora. Va en aumento, y es verdad que no comentamos, violencia filioparental violencia de parejas entre menores. Y son situaciones que están llegando a trama, al programa, no tanto por la denuncia de una de las partes, sino porque al final él o ella llega al programa por un delito, y a cuenta de rascar y rascar y rascar, ves la realidad que hay detrás. Ella no denuncia, pero ella comete un delito con él, ella llega a trama y al final te das cuenta que el delito lo acaba cometiendo por la influencia y al final tiras del hilo y te encuentras con la violencia de su pareja en adolescente. Eso es algo que estamos viendo y bastante. No llegan por una denuncia de malos tratos ni por una denuncia de ella, pero sí que a poco que rascas nos estamos dando cuenta que la realidad existe y existe un número importante de casos. Pero no, hasta ahora todo lo que es violencia filioparental pasa por el sistema pasa por reforma, o sea, pasa directamente al juzgado, no queda en la fiscalía y no se lleva a cabo una mediación previa entre las partes, entre el chico
y la tal, sino que la denuncia por ahí es complicado, obviamente, porque no va a denunciar a su hijo. Podemos imaginar todos hasta qué punto llega. Al trama llegan madres ya, o llaman por teléfono, una situación de desesperación. Y ahí yo, por ejemplo, animo a denunciar, creo que es el paso que hay que hacer. ¿Vale? Y a partir de ahí puedes intervenir. O sea, si no, creo que no se consigue. Es complicado, imagino que si para una persona denunciar a su pareja es complicado, y por eso se denuncia un porcentaje mayor, para una madre denunciar a su hijo, tiene que ser muy duro. O sea, la sociedad que dice que eres mala madre, seguro, te avergüenzas de ello, es algo que no. Y las madres llaman ya desesperadas. O sea, una madre más desesperada es que la situación es muy grave. Y hay que denunciar. Porque, bueno, de mano el hijo, el menor, tiene que ver que la madre toma una determinación, un punto de inflexión en esa relación. Y hasta aquí. Y aparte de ello, vas a trabajar. Punto. Tú aquí, yo aquí. Pero es que... una de las partes diga, me niego rotundamente, pero en cualquier juicio va a haber se puede decir, vamos a ir a mediar, aunque luego diga, no, una parte, no. Otra cosa también que no es el juez, es el fiscal. Es el fiscal quien al incoar el expediente valora si impide o no la mediación. Sí, en Asturias el Ministerio Fiscal se decide incoar el expediente de reforma o directamente al juzgado. Y ahí no hay opción de mediación. Cuando estudia la teoría, se intenta llevar a una mediación que ahí luego pasa lo que no vendrán asociaciones o... En Asturias, que donde yo trabajo, la realidad no es esa, o sea, las comunidades autónomas, ¿vale? Pero en Asturias, el Ministerio Fiscal decide, cuando llega unos hechos denunciados, si archiva la causa porque ve que no hay fundamento para abrir, decide un acto de mediación extrajudicial, en aquel caso que sea habitualmente una falta o un delito de muy poca gravedad y primer delito, nunca reincidente, y si pasa al ministerio a la reforma, pasa al juzgado, y luego el juez decide una cosa o decide otra, pero sabe el expediente de reforma y el caso acaba en el juzgado. En España es así, solamente varía el ejemplo que ya está poniendo, que sea una obligación de mediación previa, eso es una justicia argentina, que es un elemento argentina. Entonces, que es un elemento referencial, porque allí por obligación tienes que ir a la mediación previa. Pero dentro de española no, igual no funciona en Argentina, no. No digo que funcione, digo que es obligatorio. No, yo trabajo en el juzgado penal y no existe. Que sería bueno, probablemente, pero la realidad es que el fiscal decide. Yo lo decía porque la experiencia nuestra en la Comunidad de Cataluña sí que funciona. Funciona la mediación, es bueno poderlo ofrecer. Llama a mis fiscales y comentan. Sería... En todo caso, vosotros como técnicos que conocéis el territorio, quizás deberíais explicar a vuestros fiscales. Vale. No yo todos les vendo a los fiscales a mediación, te lo puedo asegurar. Todos nos ponemos la memoria de trama a los fiscales, y en este caso a la juez, una chica, y todos los años tiramos, porque bueno, al final creemos que soluciona, y alguna, o sea, que malo no es. Puede ser que no valga para nada, vale, pero empeorar nunca va a empeorar la situación. Por tanto, será un delito de mucha gravedad, no es que para la mediación. Yo hay que ir al ámbito de judicial directamente, pero creo que la mediación debe ser el paso previo para muchos conflictos. Porque cuando hay un conflicto, la forma de solucionarlo es porque las dos partes se sienten, si no, raro es el conflicto de por sí solo se soluciona. Pero sí que es verdad que es un tema del Ministerio Fiscal y que el fiscal decide al final qué día quiere tomar y qué día no quiere tomar. Yo quiero comentarte unos casos, esta mañana los han comentado, pero ayer justo estábamos hablando como que cada vez hay más, ¿no? Donde el menor o la menora agresores han llegado ahí por las agresiones que han sufrido o por el tipo de vida que han tenido en la familia, ¿no? Y no sé, en tu situación yo no habría aguantado hasta los 16 años sin darle una hostia, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis eso? No te entendí muy bien la pregunta, perdona. Sí, o sea, que ¿cómo trabajáis esos casos en los que la agresión de parental ha llegado después de sufrir o una agresión física o una situación de maltratos o abusos o simplemente pues la sobreprotección excesiva, ¿no? Para la situación cuando llega, con una general ha llegado a un punto de un deterioro muy importante en el ámbito familiar, eso es una realidad, donde la relación entre padre, madre y el hijo está prácticamente rota, donde la pareja
en el caso de que la familia monoparental ha sufrido y sufre esa relación, o en ocasiones si hemos llegado hasta ahí, no digo que una de las partes ha frenado a la otra en la pareja, y ya se han tirado los trastos mutuamente porque no hemos hecho algo, sino es que incluso se han separado y han llegado a culparse mutuamente uno del otro. Y porque los menores son listos y saben manejar. Cuando tenemos la casa que tenemos de Roces de un chico que nos llegó, que llegó porque pegaba a su madre, le daba palitas de romperle la nariz porque le echaba la camisa. A los 2 días de estar en la casa llegó una caja con un cartón de tabaco, unos playeros nuevos y no sé qué más. Y el chaval, ¿qué dijo? ¿Ves que mi madre se siente culpable como estoy aquí por su culpa? Pues sí, la caja es lo que ponía, es lo que se leía directamente en la caja, que no pusiste en papel. Por lo tanto, el trabajo que parte de primero sentar, de que el menor vea que hay un punto de inflexión en la denuncia, y parte primero por trabajar con la madre, o con el padre antes que con el menor, y que sepa dónde hemos llegado y por qué hemos llegado, por qué han llegado ahí. Y que sea consciente al 100% de la realidad. Porque aunque haya dado el paso de la denuncia, sigue siendo todavía justificando, entendiendo, va a cambiar, ha sido un día, no es así, es muy bueno, ¿vale? Esos discursos que sabemos todos cómo funcionan. Por tanto, la primera intervención que hacemos es con los padres. Digo madre porque la mayoría de las veces, por ejemplo, quien sufre la violencia, tanto física como emocional, es la madre, ¿vale? Cuando son los dos, obviamente trabajamos con los padres. Pero digo madre, pues la mayoría de veces es ella la que sufre. Por tanto, la primera intervención es con la madre. Y hasta que no tenemos claro, o la madre no tiene claro dónde está, no avanzamos. Porque si ella no lo tiene claro, su hijo no lo va a tener claro nunca. Y el segundo paso, obviamente, es empezar a trabajar con el menor. Y que sea consciente de dónde está. Y por qué tiene una medida judicial y que asuma unos hechos. Y a partir de ahí intervenimos. Complicado, muy, muy, muy complicado. Éxitos, no muchos, hay que ser sincero. Es muy, muy complicado. ¿Qué pasa? Ya con 17 años y pico, no reincide, y con 18 se va al sistema de adultos, ¿vale? Por eso la reincidencia famosa. Viene con una medida de libertad vigilada de 6 meses. Y 17 años, cumple los 6 meses, trabajo hasta donde trabajo y llegamos hasta donde llegamos. Y a partir de ahí no puedo seguir trabajando. El menor, o sea, cuando acaba una medida, el menor no es que le demos portazo y se acabó, pero la obligación del menor de venir y se acabó. Por tanto, todas las medidas judiciales en Asturias llevan por un decreto del Principado o un seguimiento obligatorio por nuestra parte, pero la obligación la tenemos nosotros, no la tiene el menor de seguir viniendo con nosotros. Por tanto, aunque se sigue prestando el servicio de mediación y atención, no siempre viene. Perdón, que la mediación. Que la mediación en violencia instrumental a este nivel, no una violencia reactiva, sino una violencia instrumental de la relación parental, la mediación estamos dejando a los padres un poco válido. La mediación muchas veces se puede suponer más riesgos para la familia que lo que realmente podamos avanzar. Hay una intervención familiar realmente o la mediación es un paseíto. Sí, de acuerdo, yo creo que lo que contaba primero, trabajar con las partes antes de sentarnos y llamarle mediar, negociar o hacer terapia. Primero hay que sentar a las partes y centrarnos. Hablas muy bajito, no te oímos. A mí me parece que la violencia parental a veces se focaliza demasiado al menor, porque se está viviendo activamente, pero y a los padres se les utiliza cuando a lo mejor han hecho de algún modo una violencia pasiva, ¿no? Los padres ahí que tú comentabas, o quiero decir que a veces también los padres recurren a pretender patologizar al hijo
no, es que mi hijo tiene un problema, mi hijo es que es hiperactivo o es que es agresivo, tal, y no ven su parte de responsabilidad en... Obviamente un niño de 16 años no se vuelve una conducta de un día para otro. Además que eso surge en un momento, que va aumentando, creciendo, y de repente tenemos lo que tenemos. Está claro, ¿no? El pino más grande que haya no nació de un día para otro. Una semillina que fue creciendo. Pues con los chavales pasa lo mismo. Y aquí hay padres que no ven el pino, como no ven la semilla. Está más claro que el agua y la forma de sobreproteger y de entender. Obviamente, pero bueno, es muy complicado para un padre y una madre asumir esa realidad, porque parece que seas fracasado como padre, como madre, por tanto, asumimos a una dificultad. Ya, pero me refiero que el sistema, en cierta parte, refuerza esa visión de los padres de que el niño es el criminal, de comillas, ¿no? Y de que ellos, o sea, sí, el chaval agrega a los padres, y ahí realmente hay una disfunción familiar, pero realmente que era como criminal ese, y los padres no se les impone ninguna medida, ¿no? Que los padres tengan culpa no exime de la culpa del menor. Puede justificar eso. Yo creo que en la justicia juvenil ves familias y es que ese chaval es normal, o sea, se explica con lo que tiene. Ahora, no te lo puedo justificar, aunque yo si hubiese nacido ahí, pues acabaría igual peor que tú, probablemente. Sí, no lo justifico, pero digo que a lo mejor faltan más medidas hacia los padres. Falta trabajar con padres desde principios, y falta educación y trabajar con padres. Vas a venir una charla a un instituto y ¿cuál porcentaje de este padre está acuden? 4 de 100, y coño, los 4 que van son los que igual no les hace falta ir. Esa es una realidad que todos tenemos y vivimos. Porque hoy día para cualquier cosa hay que sacar un carnet, un examen, y para ser padre no hay que hacer nada. Bueno, sí, pero sin carnet. Pero hay que tener mucha cabeza. Y eso es una realidad, claro. Si tenemos un carnet de puntos de padres, igual cambiaba. Cuando acabas los puntos, tienes que hacer un reciclaje y un curso. Pues igual. Obviamente la responsabilidad civil es solidaria, la responsabilidad penal no puede ser solidaria. Pero igual hay que buscar, si un menor comete un delito y tiene una situación, si el padre, la madre no tiene esa parte de culpa, ¿y por qué tengo que trabajar? Tiene que liberar un curso de habilidades sociales de gestión de conflictos cuando el conflicto lo genera el padre. ¿Y por qué el padre no va a ese curso? ¿Qué vale trabajar con un menor en gestión de conflictos, hablar con él, cuando luego llega a casa y el padre lo que dice es que las cosas se arreglan a vos, que se creen que vamos a hablarlas? Eso pasa. Y esos padres los tenemos y los conocemos. Por lo tanto, igual carne de puntos para padre, hay idea ahí. Creo que esa mierda, ¿no? Como esa no se suspenda, más se parece igual. Entonces, pero el carnet de puntos igual no es mala idea. Una idea ahí que dejamos. Ahora los que podemos, que si van a hacer lo de la asignatura de la escuela, igual también pueden meter el carnet. Ahora que estamos en campaña de trabajo, va a ser una nueva idea ahí que todo el mundo parece que gana votos. Pues si os parece, lo vamos a seguir a conferencia y lo vemos a la vez. Vale, muchas gracias.